tutor o un IA companion, que llaman un acompañante de IA, que eduque a cada hijo de forma personalizada. En otros países esa es la tendencia, que hay un software donde dependiendo del nivel ajusta los ejercicios, entonces el niño lleva como su propia currículum o su propio, digamos, metodología. Literalmente se van a quedar sin estudiantes, porque sí, ¿para qué voy a estudiar eso? ¿Para qué voy a estudiar, por ejemplo, la matrícula de animación digital para el próximo año? No sé si algún estudiante va a decir, quiero estudiar animación digital, cuando sabiendo que ya todo eso se hace con inteligencia artificial. Y es que yo tenga un Netflix, digamos, personalizado con contenido que yo quiera. O sea, yo como usuario soy el que decido qué me diseña esta máquina o este software. Entonces yo no veo contenido prehecho, sino que el contenido siempre es como que yo le diga, yo le dé el prompt a Netflix o a este software de películas y de series. Yo le digo, mira, hoy quiero ver una serie de robots en el siglo 2300 que trate de esto con estilo Star Wars y con tal cosa. Y la carga y me genera una serie con 10 episodios a mi gusto, a la medida, con lo que yo quería ver en cuestión de minutos. Llamémoslo así, o el trabajar para subsistir no debería ser una obligación. O sea, literalmente deberíamos de liberarnos de esa esclavitud, si lo queremos llamar así, del trabajo. Lo que tengo que sacar es un título para poder comer, para trabajar, plata por estudiar, ¿verdad? Digo, por trabajar, porque tuve primero un bachillerato, entonces si saco la maestría gano más plata, si saco un doctorado gano más plata. Se supone que es un tema de producción. Pero si me dicen que ya no tengo que estudiar, que ya no tengo que trabajar para poder tener dinero, para subsistir, entonces ¿cuál es el sentido? Entonces, ¿cuál es el sentido de estudiar, verdad? Mi sobrina que acaba de aprender a manejar, pues se monta en el carro y pongo Waze, porque si no sé si salgo para la izquierda o para la derecha, ¿verdad? Simplemente es que la tecnología nos hace pensar menos. Que a nivel laboral es muy difícil estimar que se va a requerir a futuro, y lamentablemente las carreras actuales formales no están preparadas, digamos, para ese futuro, están pensadas para la demanda actual que hay en el mercado. La parte de las dudas es hacia dónde vamos con esto, y sobre todo qué van a estudiar estos niños. Yo digo, van a tener que aprender a escribir, no, ya no van a tener que aprender a escribir, van a tener que aprender a digitar, y después digo, no, es que no van a tener que aprender a digitar, porque ahora resulta que ya le hablas también. Entonces, no sé, más bien decime vos hacia dónde vamos con esto. Es un tema muy interesante, el tema de la educación en inteligencia artificial o en IA, en este mundo que ha cambiado tanto, porque en efecto los niños ahora no se sabe qué van a estudiar a futuro, cuando ya sean grandes, en etapa preescolar, pues todavía quedan muchas habilidades que aprender. Es muy necesario ciertas habilidades básicas de convivencia, aprender a leer, escribir, ciertas habilidades que no se pierden, pero más hacia adelante, si tienen que aprender a programar, si tienen que aprender de ciencia, si tienen que aprender de historia, ¿verdad? Será necesario estar aprendiendo de ciencia o de historia en un mundo de donde simplemente consultas, como decías, sacas el celular, o en ese momento dentro de 10 años serán las gafas inteligentes, será el reloj, será un holograma que tendrás en el ojo, X. ¿Cómo haremos para aprovechar esa tecnología y que no haya ningún problema con el tema de la educación? ¿O qué va a pasar con la educación, ¿verdad? Es un tema yo aquí soy el fan de la inteligencia artificial, aunque no sé nada. Bueno, mi campo es mercadeo, publicidad y eso, ¿verdad? Ahora con hijos lo que uno siente es los quiero educar o llevarlos por un camino hacia que sea algo de provecho. De provecho, que por lo menos no se quede atrás en lo que viene. Según lo que yo veo de inteligencia artificial, en los próximos 5 años todo va a ser diferente. Ya las universidades ya no tienen razón. No sé, por ahí escuché también que en los inicios, cuando empezó el tema de la educación, tener un tutor era solo la gente que podía tener la capacidad de tener un tutor. Así es. ¿Verdad? Sí, pagado. Antes solo la aristocracia o los reyes o la gente de cierto nivel podía tener tu propio tutor personalizado. Las aulas y, ¿verdad? Ya puedes tener a más personas en el aula. Y ahora nos estamos devolviendo que ahora con inteligencia artificial puedes tener un tutor otra vez. Personalizado. 100%. Sí, de hecho es como un back to basics, si lo querés ver en ese sentido. Ajá. De que ahora podríamos tener un tutor o un IA companion, que llaman un acompañante de IA, que eduque a cada hijo de forma personalizada. En otros países esa es la tendencia, que hay un software donde dependiendo del nivel de matemáticas te ajusta los ejercicios, entonces el niño lleva como su propia currículum o su propio, digamos, metodología de aprendizaje en matemáticas. Si es más avanzado, los ejercicios van a ser más avanzados, si está en un nivel más básico, los ejercicios son más básicos, y lo mismo con otras materias.
Esa es una cara de la moneda que es seguir con... Esa es la parte buena. Esa es la parte buena. Y digamos que sería seguir con el método tradicional de que igual van a enseñar matemáticas, ciencias o las materias que correspondan, pero acompañadas de un tutor de IA. Ahí sería más bien reemplazar al profesor. Ajá, pero digamos, matemáticas. Yo me acuerdo sí, al tiene principio, sentido. Hace unos años, cuando, depende de la edad, yo me siento que soy ya más viejito, pero uno no puede usar la calculadora en el examen ¿verdad? Del colegio, porque no puedes usar calculadora. Era hacer trampa. Era hacer trampa. Era hacer trampa usar calculadora. Ahora, pues ya se entiende que tal vez la calculadora no es tan mal, porque simplemente no vas a perder tiempo haciendo tantas cosas a mano, y más bien ahora puedes tener un tutor. Ahora, bueno, ya ni siquiera un tutor, ahora puedes tener un agente, un asistente que simplemente no tengo que saber nada de matemáticas. Sí. O sea, ya y en ahora, el trabajo muchas personas usan una tabla de Excel y usan fórmulas y pues no se penaliza a nivel laboral el que uses un Excel o uses fórmulas o usar un software que te haga los cálculos. No tienes que calcular a mano. Pero le tenés que... Pero en la escuela sí... Quiero sumar esto, ahora por lo menos tenés que saber qué es sumar. Sí, tenés que darle el comando. Exacto, pero ahora con una inteligencia artificial ya no es necesario que lo sepa. Más bien, aquí es donde viene el tema de hacia dónde encaminar el estudio, porque realmente, o qué son esas bases que debería tener un niño. Tal vez podamos hablar más adelante de diferentes etapas en edades, pero un niño ahora de 5 o 8 años, ¿qué debería estudiar o qué debería iniciar como aprendiendo como habilidades para que más adelante pues pueda utilizar bien su agente o su asistente? Hay que darle vuelta también un poco a la pregunta, porque la preocupación suele nacer de qué estudia mi hijo, en qué va a ser más grande, o sea, qué estudia para que sea productivo o qué estudia para que sea independiente, o sea, qué tiene que estudiar para que pueda encontrar trabajo en el futuro mundo laboral. Esa es tal vez la incertidumbre de la mayoría de personas, y más bien hay que replantearse la pregunta: ¿será que ocuparemos un título para buscar empleo? ¿Será que todavía habrán empleos tradicionales que requieran gente que sepa ciencia, historia, matemáticas y algunos otros temas? ¿O más bien será que tenemos que aprender a usar las IA? O sea, ¿será que tenemos que ser como operadores de IA o aprender a interactuar con estos entes? Porque de aquí a 10 años, ¿verdad? Será un mundo muy distinto y tal vez ya sea más de tú a tú y hables de forma natural, ni siquiera por mensaje de texto o por chat, digamos, sino que sea más con lenguaje hablado normal, que ya eso se está dando. Si tenemos que más bien aprender a interactuar con ellos y sea un trabajo en equipo con IA. O sea, lo que tenemos que aprender son habilidades cognitivas o sociales para trabajar en equipo con entes virtuales o con entes artificiales. No tienen que ser necesariamente virtuales, puede ser un androide, un bot que esté ahí físico, que esté sentado aquí en la mesa físicamente y con el cual tenés que aprender a interactuar uno a uno, ¿verdad? Okay. Entonces ahí cambia un poco creo que el objetivo de la pregunta. Ajá, sí, o sea, porque la pregunta fue: ¿para qué estudiamos? ¿Estudiamos para trabajar, para tener un empleo? ¿Estudiamos por gusto? Ajá, estudiamos porque nos apasiona. Exacto. Creo que esa es la pregunta de fondo, porque el estudiar por gusto, por pasión, eso no va a cambiar. Es con la persona que estudia artes o música o algo porque le apasiona, o fotografía porque le gusta la fotografía. Eso no va a cambiar. Alguien puede estudiar programación porque le gusta programación, y en esa época, entonces en 10 años tal vez va a ser programación, va a ser algo retro. El que programa a mano va a ser como ahorita el que hace algo de manera artesanal y manual, y la programación a mano tal vez va a tener un nicho de mercado, ¿verdad? Entonces, al que le gusta programar por gusto propio, y tal vez tenga hasta un nicho de gente que paga por programas hechos a mano por personas. Eso puede pasar. Programación artesanal. Por programación artesanal, eso es un concepto interesante, ¿verdad? Podría ser que en 10 años haya programación artesanal humana hecha a mano y sea valorado en ciertos nichos o grupos. A programar también sirve para desarrollar lógica, para desarrollar sentido común, para aprender un poco los lenguajes de las arquitecturas. Entonces también hay una lógica detrás de la programación que me permite entrenar mi mente o el cerebro, o hacer algo divertido. Si a la persona le gusta, le apasiona, hacer algo que le entretiene, ¿verdad? Hay gente que le gusta ver series de Netflix, hay otros que les gustará programar. Para todo, ¿verdad? Y entonces, exacto, es para entonces estos niños en algún momento se una una fuerza laboral, pero ya no sabemos si realmente va a existir una fuerza laboral como la conocemos. Como la conocemos. Sí, exacto. Ahí escuché un par de profesiones que, como los abogados o los contadores, que ya no. O sea, entonces me dicen, tampoco no sé si eso está bien decirlo a estas alturas. tagantes, sí.
porque decir, bueno, ahí, no sé, soy abogado, estoy empezando a ejercer, pero ahí resulta que ya no, o sea, esto ya no me va a servir porque ahorita viene una máquina y simplemente va a hacer lo que hagan los abogados o los contadores, que realmente, por lo que entiendo, ya hay software que agarra todos los números y hasta presenta a los impuestos. Entonces, si realmente existe, hay cosas que ya no vayan a existir. Hay un tema importante de fondo y es también la adaptación de la sociedad de estas herramientas, porque si bien es cierto la IA puede reemplazar lo que hacen muchos abogados o lo que hacen muchos contadores, por lo menos la parte más maquila, más manual, digamos, la conta en muchas empresas se puede llevar de forma automatizada, no por IA, desde hace años a través de un software vos puedes tener todo el sistema contable, facturación y demás de forma automatizada, y simplemente el humano lo que hace es como validar esos datos, que ese es un rol que siempre de momento va a existir por un tema legal, o sea, esta figura del CPA que certifica que esa información es correcta. Para firmarlo. Sí. Para firmarlo. Esa certificación manual requiere de un humano que se haga responsable, porque de momento la IA no es un ente, no es una persona que puede llevar un juzgado y demandar porque te hizo mala conta. Entonces, un ser humano, una persona, todavía tiene que hacer la conta a través de una herramienta de IA que le puede facilitar el trabajo y tiene que certificar y poner su firma o su sello y decir esta conta está bien hecha. O sea, tiene que responder legalmente ante las autoridades sobre esa contabilidad. Cambiará mucho si eventualmente la ley cambia y se permite que entes sean responsables de eso o que las empresas detrás de ese software se hagan responsables, ¿verdad? De ahí sería un cambio en la legislación. De momento se ocupa la persona. Igual, para temas de revisar archivos de abogados o redacción de tal vez escritos muy sencillos, muy simples, pues la IA lo podrá hacer. Ya para ir a defenderte ante un juzgado y ante un juez, de nuevo, por temas de legislación y de cómo está constituida la sociedad, pues se ocupa la persona que vaya ahí y declare y certifique, te haga preguntas. De hecho, hay una frase famosa que dice que uno de los grandes problemas de la humanidad en la actualidad es que tenemos tecnología, digamos, de nivel Dios, tecnología que nos sorprende, ¿verdad? Tecnología que crece exponencialmente, que está muy avanzada, digamos que tecnología del futuro, llamémoslo así, con instituciones medievales, o sea, con instituciones y una sociedad que todavía opera con reglas y leyes de hace 200, 300 años atrás, y además con emociones paleolíticas, o sea, con seres humanos que se pelean por cualquier cosa, en temas políticos internacionales. Ahorita está candente un poquito el tema internacional en geopolítica, y todas esas emociones humanas de, no, yo no quiero, porque yo mando, y entonces hago esto. Entonces, ese tipo de cosas como que chocan mucho con una tecnología que nos permite hacer muchas cosas. Sí, yo no sé hasta dónde lo van a llevar también a que, como esto decís, la legislación que diga, bueno, ahora sí se acepta que esta inteligencia artificial hizo este documento porque yo tengo mi inteligencia artificial de parte del Estado que lo revisa que sea correcto. O sea, entonces termina siendo inteligencia artificial con inteligencia artificial. Como el otro día me comentaba no sé, mi sobrino, alguno me decía que ahora hay software en el que puedes meter el documento para que el profesor se dé cuenta si realmente es con IA o no, si es hecho con humano o no. Pero resulta que metieron la asignación del profesor y salía que era con IA. Y salía que también le había ayudado el IA para hacerlo. Entonces, ¿qué es esto? El IA haciendo el proyecto y resolviendo el otro IA, ¿verdad? Entonces termina siendo casi que todo es IA. Creo que por eso mismo, en esta revolución de que todo es de utilicémoslo porque, ¿verdad? Es mágico. Y ya no toca hacer nada. Sobre ese punto que tocaste dos temas que son importantes, el de la asignación del profesor, hay dos temas. A veces estas herramientas también se equivocan y reconocen trabajo humano, o sea, se le ha puesto libros y trabajo que es verídico, que es una historia de hace 100 años, no sé, Alicia en el País de las Maravillas, y detecta que es hecho por IA cuando claramente no lo es. Y le ponen un trabajo hecho por IA también, pero con ciertos, porque hay formas de hackear estos sistemas, digamos, o de que los pasas por varios tipos de IA diferentes y le decís a la IA que redacten como si fueran un humano y se basen en ciertas... Hay formas de que el estilo de redacción cambie y humanicen los textos y la herramienta no lo detecta como IA. O sea, hay formas de saltarse estas herramientas y también las herramientas cometen errores, identifican textos como si fueran IA cuando no lo son. Eso por un punto, que hablar ahí un poquito del sesgo. Y sobre el tema que hablaste de los juzgados o esto, me parece muy interesante porque sí en otros países ya se están emitiendo juicios de cuantía menor, digamos, juicios no de algo muy serio, no demasiado grave, con veredictos de IA. O sea, la IA es la que evalúa los documentos, evalúa las pruebas de las personas y ya determina si es culpable o no es culpable una IA.
Ya eso en otros países se está dando, ¿verdad? Todavía digo, con cuantías menores, con casos no muy graves, ¿verdad? Con temas de, no sé, boletas de tránsito. ¿Verdad? Pero entonces puede llegar sí, el punto en que realmente, entonces sí, ya No, y que se empiezan a, porque hablando del tema del trabajo del futuro, o sea, ¿cuál es ese camino a seguir? Porque efectivamente puede ser que haya, no sé, carreras que ya no tengan que estudiarse. Más, tengo trabajos que no tengan que realizarse, sería tal vez de entrada antes de la carrera. Sí, si se acaba el trabajo, ya la carrera se muere. Ahí tengo una anécdota de hace poco que estaba con unos amigos desayunando y él tiene una hija de 19 años y está estudiando animación digital, universidad privada, y pues es una carrera cara, no se paga ahí $2,000 al mes por animación digital, y me está contando eso y yo, o sea, a estudiar animación digital en este momento. Sí, con plataformas como las que hay ahorita. Como está avanzando, sobre todo en esta parte generativa, que yo digo, es que realmente, o sea, no le voy a decir que no estudie, o sea, supongo que va a tener que recibir ahí. Y ya está terminando la carrera, pues que la termine. No, está empezando el primer año. Bueno, está empezando el primer año. Entonces, composición, color, o no sé, edición, algo de que para entender de qué funciona eso, pero al final de cuentas es como tener una base de conocimiento que no sabe si vas a poder aplicar. Una persona que no estudió animación digital puede tener un resultado igual que el que ella estudiante o ya sacando la carrera lo puede hacer. Tanto sí que por ahí también le pone un prompt a la máquina que le genere un video chusísimo, calidad Hollywood, sin saber de animación. Ya lo está haciendo Google, ¿verdad? Correcto. Entonces está en su primer año, o sea, realmente va a terminar la carrera, porque entonces estamos en este momento en el que ni siquiera es una carrera de 4 años, si está en el primer año, ni siquiera a 4 años no va a llegar. Así es. Entonces aquí viene, la evolución es hacer algo rápido el estudiante, o sea, entendiendo en lo que están, que yo creo que es muy difícil que un estudiante lo entienda en estos momentos, que no esté como muy metido en inteligencia artificial, o que realmente las universidades tengan que hacer una evolución ¿verdad? Corriendo a hacer algo en los próximos 2 años, porque si no, literalmente se van a quedar sin estudiantes, porque así, ¿para qué voy a estudiar eso? ¿Para qué voy a estudiar, por ejemplo, la matrícula de animación digital para el próximo año? No sé si algún estudiante va a decir, quiero estudiar animación digital, cuando sabiendo que ya todo eso se hace con inteligencia artificial. Correcto. No sé si eso sí existe. Sí, ahí parece, esas preguntas son interesantes porque en efecto, a nivel de lo que es qué estudio como carrera, como profesión, debería ser de entrada algo que te guste o te apasione. O sea, eso ya para mí marca una entrada. O sea, si esta chica, tu sobrina, etcétera, estudia animación digital, es porque espero le guste la animación digital y quiera hacerlo como un tema de pasión. Si estudió eso, empezó la carrera pensando en que es que voy a trabajar en Hollywood y voy a ganar millones y me van a contratar, ya ahí verás donde empieza el tema de cuál es la expectativa que tenés con la carrera que estás estudiando. Entonces, si es por gusto, probablemente puede seguir ahí estudiándolo, va a ejercitar su mente, va a aprender mucho sobre temas de color, composición, como dice, sobre distintos temas que le van a servir, y si algo que le apasiona, pues que siga por ahí. Eventualmente la carrera tendrá que hacer un twist, ya sea que la universidad lo haga, que a veces cuesta mucho por los planes de estudio y demás, pues toman tiempo en aprobarse, o el mismo estudiante por su cuenta tendrá que decir, bueno, en la universidad me enseñaron a usar Illustrator, Photoshop o X herramientas, bueno, para animación serán otros nombres, pero X herramientas de diseño o animación 3D, y yo lo voy a hacer a través de prompts. Entonces saca un curso en línea, ¿verdad? O sea, saca el título de la universidad para tener el título, decir que es animador, pero saca un curso en línea o aprende en tutoriales de YouTube cómo es que se utiliza para generar videos con VO3 o con prompts. Okay. Entonces su profesión gira, por lo menos en el corto plazo, a aplicar los conocimientos de la carrera, pero usando como herramienta una nueva herramienta que ya no es X, sino que es VO3 o que es alguna de estas herramientas de diseño, que también dependerá de dónde vaya a ir a trabajar en el corto plazo. Ahora, si trabaja en una empresa que todavía usa las herramientas, digamos, clásicas, sin IA,
pues le quedará un tiempo de vida. Si trabaja en una agencia más nueva o en una casa de animación más nueva que utilice las herramientas nuevas, pues tendrá que adaptarse a las herramientas nuevas que esta empresa le indique. Eso pensando en el mediano corto plazo. Ya en el más largo plazo, ahí es donde viene, y largo plazo, hablemos 10 años, no, tampoco tan largo. Ya ahí sí podría cambiar, porque ¿qué pasa si la empresa de animación, si DreamWorks o alguna de estas, dice, no, mira, yo ya no voy a contratar diseñadores, no voy a contratar animadores, digo, voy a hacer todo con IA y nada más tengo ahí un par de creativos que sacan las ideas y hay alguien, puros operadores de IA, llamémosle que es la nueva profesión, lo que llaman prompt engineers o operadores de IA o diseñadores a través de prompts o cambiémosle el nombre y están todos ahí haciendo los prompts, son los que generan el contenido. De hecho me voy a ir un poquito más volado de cosas que se prevén a futuro, ¿verdad? Ya un poquito más utópicos y lo que vas a ver así, más expectativa, pero que podría ser por ciento real, y es que yo tenga un Netflix, digamos, personalizado con contenido que yo quiera. O sea, yo como usuario soy el que decido qué me diseña esta máquina o este software. Entonces yo no veo contenido prehecho, sino que el contenido es siempre, es como que yo le diga, yo le dé el prompt a Netflix o a este software de películas y de series. Yo le digo, mira, hoy quiero ver una serie de robots en el siglo 2300 que trate de esto con estilo Star Wars y con tal cosa. Y la carga y me genera una serie con 10 episodios a mi gusto, a la medida, con lo que yo quería ver en cuestión de minutos. Eso perfectamente puede pasar y es lo que se prevé que pase. No ocupas un humano. No ocupas un humano. Un sistema 100% automatizado, incluso operado o generado a voluntad o deseo del usuario. ¿Viste? O sea, ya no ocupas ni el director, ni el creativo, ni nada. Todo personalizado y me lo auto hace. Bueno, similar a como hoy, si yo quiero una carta de X tema o quiero un escrito de X tema, digo, voy a ChatGPT y le pregunto, mira, redactame una carta de este tema. Y yo puedo leer información de un tema a la medida. Lo mismo pero con videos. De hecho ya en tomas pequeñas con Veo o Sora o este tipo de software, yo puedo hacer tomas de 5 segundos, bueno, en algunas digamos que si uno varias tomas de 15, de 20, o sea, puedo hacer un pequeño corto a la medida o personalizado. Y perfectamente en cuestión de 5 años, no sé, si Netflix se pone las pilas, diría yo que eso es lo que debería hacer, o estas plataformas de streaming, decirte, mira, vos aquí puedes hacerte tus propios episodios de Star Wars. Si sos Disney que tiene la licencia por los personajes, tal vez ahí sí hay ciertas licencias en las voces y personajes, ellos tienen la licencia, hacerte tu episodio personalizado de Star Wars con las historias que vos querás, a la medida por usuario. Sí, y estamos hablando que ahí no entra, ahí sí que no entra nada laboral de verdad, de carreras del futuro ni nada, porque simplemente ya es autoservicio de contenido. Es una máquina haciendo todo. Es un autoservicio contenido. Ok, entonces me devuelvo, si nos devolvemos otra vez al 2025 y a mi hijo que está en el kinder. O sea, ¿cuáles serían entonces, ya que estamos en ese futuro de que no sabemos el incierto si van a existir profesiones? O el tipo de profesión, cuál va a ser la carrera, es muy incierto. De hecho, el mundo, hay una, digamos, una teoría o esto, un estudio que dice que el mundo es volátil, ambiguo, incierto, y no recuerdo la otra, vi que en español, volátil, incierto, complejo y ambiguo, es el nombre completo en español. Entonces, nos dice eso, o sea, básicamente, en resumen, que es impredecible. O sea, lo que va a pasar en 5 o 10 años, no lo podemos saber con certeza. Es prácticamente estamos hablando poco predecible. A 5 años, ¿verdad? Y este tema fue porque salió inteligencia artificial. O sea, hace 2... Bueno, yo me enteré hace 2 años de ChatGPT. Pero digamos que la mayoría de la humanidad hasta ahora le está llegando lo del ChatGPT, pero realmente está haciendo una revolución. No es que yo lo que siento es que no viene una evolución de la tecnología. No, eso es algo disruptivo. Es una evolución disruptiva. Pasó algo que cambió completamente todo. Por cualquier cosa, la IA a nivel ya como de industria de nicho, de carrera de profesión, tiene más de 75 años, desde los años 50, que fue que se acuñó, digamos, el concepto. Pero a nivel masivo, como decimos, a nivel mainstream, popular, fue ChatGPT hace unos 2 años y medio, digamos, finales de 2022, que fue que empezó todo el boom de la IA generativa. No solo, yo no hablé solo de ChatGPT, creo que Midjourney, que era el de las imágenes, también generó ahí un boom importante. Este tema de que, mira estas imágenes que se ven casi reales, hechas por IA con un prompt, ¿verdad? Lo que le tomaba a un diseñador horas o a un fotógrafo todo un set y estudio de grabación, y lo puedes hacer con texto. Entonces, esa parte, creo que tanto en texto como imagen, fue ese boom hace 2-3 años atrás.
y ya hoy en día pues se ha masificado. La misma gente de OpenAI dice que tiene cerca de 500 millones de usuarios activos por mes. Esto es un montón. Sí, es que iba a decir medio billón, pero sí anda por ahí. Entonces, igual, niños, para ir un poco escalando en edades, para no ponerlos en el kinder, porque todavía realmente no hay mucho que hacer en el kinder, ponerlos ahí a... No sé, sí, el kinder no cambia mucho, la edad de preescolar realmente no es como entender las mismas cosas de colores y no es tan académico, son fundamentos básicos que se ocupan aprender, como decís vos, fechas, órdenes, colores, meses, no sé, cosas de ese tipo, que es muy básico, y lo otro, habilidades sociales y manuales y aprender a cortar, y preescolar se mantiene igual, digamos. ¿A partir de qué edad crees que debería empezar a trabajarse algo? Lo que he escuchado es pensamiento crítico, pensamiento creativo, toma de decisiones, todas estas cosas, pero a partir de qué edad, volvemos al tema de la escuela, ¿verdad? Del colegio, perdón, de la universidad, con esto de la animación digital, de que uno dice, dentro de un año, no sé si alguien quiere estudiar eso. Ahora, igual, si hay unos niños que están en escuela, que tanto les afecta todo esto y que tanto deberían ir trabajando en otras cosas que no es un programa de estudio normal de una escuela. Correcto. En este caso, yo vería más bien una continuidad de esas habilidades del preescolar, porque algo que sucede mucho hoy en día es que el preescolar, digamos, es muy cool, ¿verdad? Y los chicos van y se divierten y juegan y aprenden entre todos y se ensucian las manos y usan plasticina y, no sé, usan pinturas y hacen como cosas más manuales, donde desarrollan habilidades personales, habilidades sociales, desarrollan resiliencia, trabajan en equipo, aprenden como ciertas, y de repente como que en primaria te lo cortan y te sientes en un pupitre, ponga la atención al profesor y aprenda a leerse, aprenda el abecedario de memoria, aprenda los números, aprenda a sumar. Entonces más bien pasamos como de una educación un poquito más abierta, más creativa, más humana en el preescolar, a típicamente una educación más cuadrada, más industrializada de primaria hacia adelante. Entonces yo vería más bien desde ahí el cambio, debería más bien como ese preescolar o esa metodología de preescolar, también depende un poco del preescolar, ¿verdad? Pero esa metodología más abierta en el preescolar o más creativa debería continuar hacia el resto de grados o de cursos, que es lo que se ha visto que funciona bien. Por ejemplo, que los chicos sigan trabajando en equipo. Porque algo que se requiere hoy en día en el mundo laboral y se va a seguir requiriendo eventualmente con equipos, llamémoslos híbridos, que serían equipos humanos, máquinas, o equipos de entes orgánicos y entes artificiales, si lo quieres ver de alguna otra forma, se va a requerir pues esa sinergia, trabajo en equipo. ¿Cómo defino yo una tarea? ¿Cómo defino yo un objetivo? ¿Cómo hago para que 5 personas que pensamos diferente trabajemos en torno a un mismo objetivo? Eso se las trae todavía hoy en día en el mundo laboral o en el mundo, llamémoslo, de los adultos. Y para los chicos desarrollar esa habilidad debería ser un continuo, deberían de aprenderlo desde el preescolar, que tal vez no es tan fácil, todavía se pelean más y no, yo quiero este lápiz y tal vez quiero este juguete, ¿verdad? Todavía dependiendo de la edad. En primaria deberían de continuar por ahí y no que sea más bien una evaluación individualizada de mira, yo te juzgo a vos por lo que vos aprendiste y leíste, si sabes sumar 1 más 1 o no, ¿verdad? Como que ya ahí cambia mucho el chip, porque es como que los ponen a competir entre ellos de cierta forma y a que vos vales como individuo por lo que vos sabés, pero da igual si le ayudaste al compañero, no le ayudaste, si sos buena persona, o sea, vale por tus notas. Habría que cambiar ese chip primero. ¿Y qué tanto, ahora que dijiste lo de colores y tijeras y todas esas cosas, qué tanto esa parte artística, porque ahora estoy viniendo el otro pensamiento de crear una película o de crear una animación, ¿verdad? O algo más adelante, tiene que haber un director de arte. O sea, alguien que tenga ese gusto. Yo no sé si eso se puede llegar a tener con inteligencia artificial. De fijo, en ese sentido estético. Entonces sí, no puede. Pero es que no lo veas ya por... lo mató el director de arte. No lo veas por un tema productivo, tal vez. Y aquí creo que esa es la parte que hay que entender. Y pasa ahorita cuando generas una imagen o estos videos de VO3 o generas una imagen en ChatGPT o estas herramientas, la IA está decidiendo el color, la toma, ¿verdad? O sea, vos le podés manualmente, eso es un poquito más técnico, quiero con tal cámara, tal lente, tal obturación, tal blur, tal, etcétera, tal iluminación, ¿verdad? Lo puedes definir. La parte técnica la puedes definir, pero también puedes dejarlo libre, simplemente digo, mire, quiero una persona así asá con esta iluminación, o bueno, no, sin iluminación, quiero una persona así asá, no sé, una toma de una familia feliz, para dejarlo muy abierto. Y él va a decidir
La toma, el enfoque, el encuadre, la iluminación, el plano, toda esa parte creativa ya la IA lo hace. Okay. Que tan bien o mal ya depende del entrenamiento del modelo, ya depende de otros temas, pero ya la IA ese tipo de decisiones las toma. El detalle sería, ok, ¿para qué estudio yo arte? Porque ahí, bueno, ahí voy con unos ejemplos, que me encantó el tema que mencionaste, el arte. Yo hago arte o estudio arte simplemente por un tema productivo, porque voy a trabajar en una maquila como diseñador haciendo logos, un ejemplo, banners o artes para redes sociales. Para mí ese trabajo está muerto. O sea, esa maquila, llamémoslo así, productiva, o esa maquila de hago artes en serie, que es casi copy-paste de lo mismo, y le cambio el copy, le cambio la imagen, eso lo puedes hacer ahora con IA. Exacto. Pero, por ejemplo, hay otras ramas del arte donde el arte más bien es una expresión humana. Si yo uso el arte para yo expresar lo que siento y para sacar lo que siento, e incluso me sirve para temas psicológicos o cognitivos, me hace sentir mejor persona, eso la IA nunca me lo va a quitar, nunca me lo va a dar. Es el tema de la pasión, por eso. Si es el tema de la pasión, si correcto. Me apasiona, pues hago mis... O sea, yo puedo trabajar en contabilidad, pero al final de cuentas me encanta la fotografía. Es simplemente lo que me hace feliz. Ese es el cambio radical que debería haber, y aquí voy a meter otro punto, otro giro. En buena teoría, si esto de la IA sale bien, porque también hay otros caminos no tan buenos, ¿verdad? Pero oscura. La parte oscura, vamos a hablar de eso. Pero si todo sale bien, debería liberar al ser humano de ese trabajo obligatorio. O sea, el trabajar para comer, llamémoslo así, o el trabajar para subsistir, no debería ser una obligación. O sea, literalmente deberíamos de liberarnos de esa esclavitud, si lo queremos llamar así, el trabajo. O sea, ningún ser humano, en buena teoría, debería tener que trabajar para subsistir. En un mundo, llamémoslo utópico, de la IA bien implementada. Pero ¿qué se ocupa para eso? Que es el otro detalle, y por eso quería introducir ese tema. Que haya todo un sistema social, económico, leyes y demás, que redistribuya los beneficios de la IA. ¿Estás hablando del salario universal? No necesariamente, esa es una de las opciones que se implementan, del ingreso básico universal o el salario universal. Es una de las opciones. A mi criterio no es la mejor solución, y ahorita te puedo comentar. Hay que explicar un poco. Porque hay que explicarlo, creo, me parece importante explicarlo. Pero antes de entrar tal vez en ese tema, que es un tema importante, el detalle es, ¿qué hago para que el sistema, o cómo modifico el sistema humano en general, la sociedad, como leyes, todo como sociedad, para que una persona pueda desempeñarse en lo que quiere, pueda ser fotógrafo, o artista, o pintor, o bailarina, o lo que quiera hacer, sin que tenga que depender de una fuente de ingreso y tenga una vida digna, tenga casa, tenga acceso a comida, tenga acceso a pues, los bienes básicos que necesita para vivir bien, digamos, para tener una vida digna. Hay una de las opciones, que es el ingreso básico universal, que lo que plantea es que todas las personas tengan un ingreso mínimo, un salario, simplemente por ser humano, por existir, digamos. Esos ingresos vendrían obviamente, de la producción ahora con inteligencia artificial, que se supone que quitaría muchos puestos de trabajo. Muy mecánicos, que simplemente los puede hacer la inteligencia artificial. Entonces esas empresas van a tener mucho más margen, capital, utilidad, profit, ¿verdad? De ganancias, y eso se le pone un impuesto para que pueda ser redistribuido entre la humanidad. Sin embargo, ya si le empezás a dar un poquito cabeza a la idea, como que hay piezas que no cuadran. Entonces ahí es donde quería profundizar. Supone que el ingreso básico universal, bueno, dependerá un poco también del país y los costos y demás. Pero hablemos de que le dan a todas las personas $1,000, poner un número. Todas las personas reciben $1,000 para subsistir. Bueno, poco, mucho, no sé, eso ya dependerá de cada persona. Pero entonces vienen detalles. Realmente el que yo le dé a una persona $1,000 al mes me garantiza que esa persona va a vivir bien, ¿no? Habrá gente que tal vez lo invierta y sí lo rinda y le alcanza, habrá otro que se lo queme en una fiesta el primer fin de semana, ¿verdad? Y pues le sigue gratis y el resto de la semana ya no vive bien. Hay temas de propósito, ¿verdad? Tal vez hay personas que sí digan, mira, si a mí me gusta la pintura y voy a aprovechar de eso para comprar comida y pagar, no sé, el alquiler, y el resto para pintar y para hacer los fines de semana, tengo una vida más equilibrada. Habrá otro que, como diga, se lo gaste y diga, no, yo es que no tengo propósito en esta vida y me lo gasto ahí en sustancias o en cosas para sentirme ahí bien, ¿verdad? O sea, hay un tema de fondo más allá, porque el trabajo también te da un propósito, te da un sentido. Hay muchas personas que si le preguntas, mira Leo, ¿y vos qué sos o qué haces? Es que soy diseñador. O sea, te dan de primera entrada, no te dicen, soy papá o soy artista, soy eso. Normalmente te dan la profesión. Cuando te preguntan, presentate, ¿quién sos vos? Yo soy tal. Y usan la profesión hasta como un tema de identidad. Entonces,
le podés de cierta forma robarle identidad a las personas o dejarles un vacío existencial, si nos ponemos un poco más profundos, por no tener un empleo o un propósito. Y realmente hay un corte ahorita, eso que está pasando ahora es que realmente mucha de esa profesión, lo que yo estudio es porque en teoría es mi realización, ¿verdad? Es lo que me lleva a... Mi papá era doctor, entonces yo quiero ser doctor, o mi papá era abogado, entonces yo también voy a ser abogado, y eso es, mira, es como el legado de la familia o algo así. Entonces hay como cierta, sí, ¿verdad? Realización de la persona en su trabajo. Sí, cierto vínculo, apego por su profesión. En su trabajo. Y porque así nos viene diciendo, tenemos años de hacerlo así. O sea, mi papá se levantaba todas las mañanas a trabajar, iba a la oficina, y verdad, entonces pues yo tengo que hacer lo mismo en teoría, y ahora es un corte en el que dice pues, un corte abrupto, que ya pues no trabaje, o sea, puede ser que ya no necesite trabajar. Entonces ahí es donde queda, verdad, esto en el aire de que volvemos al tema, de qué estudio, si es que realmente quiero trabajar. Si es que quiero entrar en la carrera de la rata, decía, ¿cómo se llama? Kiyosaki. En la carrera de la rata, porque de lo que tengo que es... producir para subsistir. Lo que tengo que sacar es un título para poder... Sí, comer. Para trabajar, recibir plata por estudiar, ¿verdad? Digo, por trabajar, porque tuve primero un bachillerato, entonces si saco la maestría gano más plata, si saco un doctorado gano más plata. Se supone que es eso, es un tema de producción. Pero si me dicen que ya no tengo que estudiar, bueno, que ya no tengo que trabajar para poder tener dinero, para subsistir, entonces... ¿Cuál es el sentido? Entonces, ¿cuál es el sentido de estudiar, verdad? Sí, por eso hablamos del trabajo, del propósito y el tema de estudiar, pues están relacionados. Sobre la carrera de la rata, la idea, como reitero, en este mundo, llamémoslo utópico, ideal de la IA bien implementada, sería que la gente no tenga que vivir una carrera de rata. O sea, no existiría la ruedita de la rata, no existiría carrera de la rata del todo, no habría forma en este sistema. Pero surgen otros problemas, que era el que mencionaba antes. Bueno, hay una falta de propósito, pero también hay otro. Es ingreso básico, suponiendo que es ingreso básico universal la solución, ¿cómo sé cuánto le tengo que yo dar a cada persona? Habrá personas que yo digo ahorita $1,000 y genial, o sea, hay países donde $1,000 más bien es el doble de lo que reciben o el triple y millonarios. Habrá otros que no, pues $1,000 no me alcanza ni para la luz o el agua, al fin de semana, el alquiler, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto es lo justo para cada persona? Ahí viene un detalle. ¿Y cómo distribuyo yo lo justo? O sea, ¿cómo reparto yo? Porque a este sí 1,000 está bien y tal vez está feliz con 1,000, pero porque al otro le toca dar 10,000. ¿Qué tiene más el otro que no tiene este? Tal vez por el estilo de vida que tenía. O sea, ¿cómo hacemos para mantener? Hay ciertos temas ahí que hacen que el ingreso básico universal no sea la mejor opción. Y lo otro, hay un tema también a nivel de sistema, que mira, si todos ganan un flat, un fijo, digamos, un cierto monto, este gana 1,000, el otro 5,000, 10,000, digamos que igual es escalonado, a nivel de demanda y de consumo, donde juegan las variables del mercado, ¿verdad? Porque ya la empresa igual tiene que, de las ganancias es que se distribuye eso, los beneficios de la empresa se distribuye, y la gente con esas ganancias es que compra. Pero ¿qué pasa si también a la gente, por ejemplo, le da por errar y no lo consume, y las empresas tampoco reciben ese dinero? O si las empresas por alguna razón reciben menos o se cae un mercado, digamos que también, que eso es un tema entre países, no todos los países estarían homogéneos. ¿Qué pasa si más bien todos lo reciben las tecnológicas, digamos, que están en Estados Unidos? Y Estados Unidos sí puede repartir bien porque tiene abundancia, pero ahí en Costa Rica ya, o en X país ya no hay empleos. Y ya aquí se van todas las ganancias. O sea, la gente recibe aquí el ingreso básico, pero y la plata se va para otro lado. O sea, ¿cómo haces para que entre países... también, porque la economía es global, los beneficios que se recogen un lado, o el dinero que se recoge un lado, beneficie al otro lado del mundo? Se hablaba de que era un ingreso universal, o sea, porque se supone que vamos a poner a todo el mundo de acuerdo para que las personas puedan recibir eso. Tendrías que poner a los países de acuerdo, hay unos cambios en legislación, hay temas de oferta y demanda, bueno, los que estudian economía, o sea, de economía, es todo un tema complejo. O sea, para mí el ingreso básico universal suena muy utópico, incluso como solución es muy difícil de implementar y que funcione bien. Pero esa no es la alternativa. En que realmente bueno, no existiera, o sea, está la otra parte humana, ¿verdad? De esa realización, de querer... Sí, que era lo que hablaba antes, ese propósito, ese sentido en la vida. Mi pasión. Y ahora realmente hay que encaminar a estos niños, que realmente es el tema de lo que estamos conversando, hacia que desarrollen... esa pasión. esa pasión,
ese propósito y no tanto que voy a estudiar para recibir un salario. Volvemos al tema del salario, ¿verdad? También hasta casi que yo no sé si en el futuro todos van a ser emprendedores o todos van a ser, ¿verdad? Todos van a tener alguna forma de crear sus ingresos, pero en este momento pues sí deberían empezar a buscar su pasión, entender lo que les gusta, lo que no les gusta o hacia dónde quieren desarrollarse, más como algo de propósito y no tanto de carrera para trabajar. Sí, no, de acuerdo con ese punto. De hecho, distintos autores tienen, bueno, puntos de vista un poquito contrastados. Hay unos que dicen que buena parte de la humanidad va a quedar, como te dije, que va a estar ahí como caminando sin mucho rumbo, sin vía, como el adolescente ahí depresivo que está ahí nada más en el celular y le van a dar ese ingreso básico, la solución que sea, y va a estar ahí nada más como para la comida y para el TikTok y para estar ahí, ¿verdad? Y haciendo nada ahí, nada más consumiendo, digamos, ahí, viviendo, respirando nada más por X, y estarán otros que digan, no, mira, yo quiero emprender, yo quiero poner mi propio negocio, tengo un propósito mayor. Y voy a concentrar más en esa parte que es la más positiva, que creo que es donde más se puede discutir. En ese lado justamente esa es la idea, la IA nos libera, o sea, es como una llave que nos libera de esta, llamémosla, esclavitud del trabajo y de cumplir con ciertas obligaciones que no me gustan simplemente por un tema de que si no, no como, si no tengo cómo pagar el alquiler, y en buena teoría debería más bien abrir un mundo de oportunidades donde yo digo, ok, si ahora además de que no toque preocuparme por la casa, por la comida, por la vivienda, por lo básico para subsistir, tengo, porque será dentro de 10, 15 años, un Android de ahí, una IA o algo que tras de todo tiene todo el conocimiento de la humanidad, porque básicamente eso es un chat GPT, tiene todo el conocimiento y condensado, le puedo hacer cualquier pregunta, además sumarle, no sé, impresoras 3D y carajada, o sea que básicamente yo le digo, no sé, quiero un micrófono, así ya te lo hago, te lo fabrica ahí, o quiero tal cosa, un carro, y listo, estoy poniendo un poquito utópico, pero por ahí va el asunto, digamos que sería muy fácil, no solo la parte de los servicios, que hablamos de servicios, de ese autoservicio del Netflix del futuro, ¿verdad? De, mira, yo quiero esta película y en un minuto carga y te la produce, sino que también podrían haber bienes o productos tangibles de, mira, yo quiero una mesa y hay una máquina ahí que me la imprime o me la hace, o voy a una tienda cercana con el modelo, con los planos y hay puntos de venta donde yo imprimo las cosas y ya, como las impresoras de antes, las fotocopiadoras de antes, que uno imprimía papel, pero imprimís madera o imprimís, ¿verdad? Objetos tangibles, que ya existe la tecnología. Entonces, si yo tengo ese mundo de oportunidades donde casi cualquier cosa que piense la puedo hacer, o la puedo hacer realidad con cierto nivel, digamos, tal vez de dificultad o de tiempo, recursos, pero me es más accesible, tengo más oportunidades para crear, entonces donde se abre la puerta de qué va a ser el ser humano, o sea, y se abre ya no a los de trabajos tradicionales, llamémoslo así, de que mira, soy abogado, soy contador, soy ingeniero, soy no sé qué. No, ya es, dime, yo quiero viajar a otra galaxia. Tal vez me suena un poco volado, ¿verdad? Pero, o tal vez más cercano, bueno, y quiero ir a la luna, ¿y por qué no me armo yo con mis amigos un equipo, más los droides que tenemos, o más la CIA, y buscamos plata, y armamos una nave ahí para hacer turismo espacial? Sí. Suena muy loco, o sea, volado, en este momento suena muy volado. En 10 años no sé, o sea, de hecho ya hoy en día pues turismo espacial hay, solo que está reservado a empresas muy específicas, con componentes muy específicos, con gente que tiene mucho dinero, mucho capital. Reitero, en el mundo ideal, utópico de la IA bien implementada, porque está también los lados donde no se implementa muy bien o la sociedad no se lo toma muy bien, abriría esa oportunidad para crear más cosas en general. Aquí tal vez lo tiré mucho al espacio, otras cosas, pero ponerlo más tangible, diciendo... soy chef, voy a poner un poco más, tal vez nada más para cerrar el punto, algo más sencillo. Me gusta la cocina y me apasiona la cocina y quiero crear nuevas recetas, pero quiero crear recetas locas. Con un chat GPT ya hoy en día yo puedo pedirle que me genere las recetas y me dé los ingredientes. Si además le sumo, como te digo, impresión 3D de comida, que es una tecnología ya existente, pero digamos, supongamos que dentro de 10 años es más accesible para la gente. Tengo unas impresoras 3D en la casa y me monto un restaurante, os que hay ahorita de las Cloud Kitchen, de los restaurantes que solo venden a domicilio, de comida creativa y loca. Y todos los días cambio el menú y hago comida, llamémosla comida, ahí sí puedo hacer comida espacial, pero a nivel conceptual, comida tipo las de las películas de Star Wars, y una ficción. Entonces hago ahí unas cosas extrañas, que es lo que mi creatividad me da, y tengo un mercado de chiquillos o gente que compra eso. Entonces, bueno, no, ¿verdad? Hasta cierto punto creo que el pensamiento creativo, volviendo al tema
tal vez tenés herramientas más fáciles, vas a tener herramientas más fáciles para crear. Correcto. Por lo que entiendo, la inteligencia artificial... Y eso no tiene límite, esa es la parte creativa no tiene límite. La parte humana. Actualmente la inteligencia artificial está alimentada de lo que el humano ha hecho. Del histórico. Ajá, del histórico. Entonces, claro, ahora le puedes pedir una fotografía, una ilustración estilo Van Gogh, ¿verdad? Por ponerte ahí, un Picasso. Tenés que dar una referencia. Lo de Estudio Ghibli, que fue famoso hace poco. Exacto, que todo el mundo se hizo la imagen. Es porque lo tenés que referenciar de algún cerebro creativo humano que ya lo hizo. Sí, algún trabajo previo. Exactamente. Un entrenamiento. A lo que voy es, hay que fomentar ese pensamiento creativo. Así es. para que realmente haya creación humana. Porque si no va a seguir, ahora vamos a empezar a repetir todo lo que ya de aquí del 2025 para atrás se hizo y ahora todo va a ser estilo lo que ya se hizo, ¿verdad? Sino más bien tienen que venir esas nuevas mentes creativas a desarrollar cosas nuevas, ¿verdad? Supongo que va a ser más fácil teniéndolo un IA y queriendo hacer mezclas que realmente son puras relaciones, mezclas lo que hacen la creatividad. Volviendo a los niños, este pensamiento creativo con esta cantidad de tecnología que hay ahora, más bien... Se vuelve más rico. Es una herramienta no, más. al revés, te estoy diciendo, los vuelve ahora, o sea, hay que bueno, sacarlos depende. de esa tecnología en estas edades tempranas para que puedan fomentar su pensamiento creativo, para que después, supongo que más adelante en la edad puedan ya entrar a temas de que trabajen en conjunto, dependerá un poco, tal vez la edad del chico, si es menor de 5 años, yo diría que sí, tal vez nada hace con un chat GPT o con una herramienta de estas, ¿verdad? Tiene que ser más creativo, físico. Tanto. Es que, por ejemplo, pongo el ejemplo de mi sobrina que acaba de aprender a manejar, pues se monta en el carro y pongo Waze. ¿Verdad? Porque si no, no sé si salgo para la izquierda o para la derecha, ¿verdad? Simplemente es que la tecnología nos hace pensar menos. Y eso es real. Y si a un niño le empezás a dar herramientas para que piense menos, para que no sepa sumar, ¿verdad? Como cosas muy básicas, o no sepa, no sé, escribir. No sé si escribir tiene que ver algo. Bueno, yo creo que sí es importante. Sí, es importante todo el tema. Pero, por eso, ¿hasta qué edad es que... o darles programación, que hace poco entendía que existían escuelas de programación para niños que les enseñaban como programación muy básica, que ya no sé si eso va a existir o no, pero que tanto darles a ellos toda esta tecnología desde pequeños que los va a hacer que piensen menos y les limite un poco ese pensamiento creativo. Depende del uso. Pues eso es lo primero, pero me parece importante la observación que haces porque sí, en efecto, algo que hay que reforzar y ya tal vez llegando como a ciertas conclusiones de lo que hay que hacer, lo que es lo positivo es trabajar pensamiento creativo, trabajar pensamiento crítico, que es un diferente. Creativo es mi imaginación, ¿verdad? Como sueños, como pasiones, todo ese tema. Pensamiento crítico es más cuestionarme si algo es verdad o no, si algo es cierto o no, o sea, ya me hable como más a preguntas de cuestiones un poco, llamémoslas, más existenciales. Y el otro, ya la parte de resiliencia, por ejemplo, que también, si algo no me sale a la primera, ¿cuántas veces lo intento? O sea, le doy hasta que me salga. No me frustro en el camino, ahora que eso hay que trabajarlo mucho con los chicos, esa frustración cuando son pequeños, mira, hacen algo y les salió mal, se salieron de la raya pintando, entonces ya se enojan. Y, ese tipo de cosas de resiliencia hay que trabajarlas, trabajo en equipo, resiliencia, el tema de empatía, tema de manejo de emociones. Hay mucho de lo que constituye un ser humano integral, llamémoslo así, fuera de cualquier época productiva. O sea, aquí ya más bien saliéndonos de si es productivo o no la época actual, industrial, la que sea. Un ser humano integral que tiene pensamiento crítico, creativo, que controla bien sus emociones, que sabe trabajar en equipo, que sabe cómo hablar, cómo expresarse, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es a lo que deberíamos de aspirar. Yo pongo el ejemplo de ir al gimnasio. Uno va al gimnasio no porque al día siguiente vaya a alzar un saco de arroz o de cemento o un quintal de papas o cualquiera de estas cosas. Vos no vas al gimnasio porque laboralmente te toque en el trabajo alzar peso, ¿verdad? Y ocupes entrenar para tu trabajo. Uno va al gimnasio porque por salud es bueno ir al gimnasio, desarrollas músculo para tu cuerpo y te sentís sano, te sentís bien contigo mismo. Entonces es lo mismo, el estudio debería ir a yo estudio esto porque me apasiona, le hace bien a mi mente, la mente también hay que trabajarla, hay que ejercitarla, pongamos la analogía que es similar a un músculo. Entonces si yo no la trabajo y se me atrofia. O sea, si yo paso todo el día en el TikTok o jugando videojuegos o en el celular o consumiendo contenido sin producir nada, sin hacer nada creativo, como decir, me atrofia, se me vuelve vaga la mente.
¿verdad? Entonces, no refuerzo esas conexiones neuronales, hay que estarlas reforzando, hay que estarlas trabajando. Entonces, hay mucho que se puede hacer a nivel educativo, como si fuera este gimnasio, que de hecho en alemán, si no me equivoco, gymnasium o esta palabra es justamente, lo utilizan más para los colegios. La palabra o las universidades, creo que lo usan más como a nivel de entrenamiento mental y no como en español, que se utilizó más para entrenamiento físico. Okay. Ajá, el gimnasio antiguo, digamos, del latín, donde viene la palabra, tenía que ver más justamente con entrenamiento, llamémoslo integral. El gimnasio era donde la persona como que se vuelve en su estado óptimo, mental y físico. En el lado moderno en español se agarró más para la parte física, digamos, de entrenamiento muscular, y en otros idiomas se utiliza más para la parte mental. Es un detalle interesante. Pero bueno, volviendo al punto, es eso, es como entreno, qué aprendo, qué hago yo a nivel manual, creativo, intelectual, para yo mantenerme bien mentalmente. Porque hago con una generación de chicos, como decís vos, que están perdiendo de cierta forma sus capacidades de razonar o de pensar, o se vuelven vagos o se vuelven dependientes de la tecnología. Ese no es el mundo que queremos. Entonces lo que hay que hacer es más bien un balance, y aquí era donde iba tal vez con el punto. No es restringirles al 100% el uso de la tecnología, porque un chat GPT, un niño de 5 años que no sabe leer y escribir, lo puede usar en modo voz, por ejemplo, y le puede hacer preguntas de temas, llamémoslo, existenciales para él, ¿verdad? Mira, y no sé por qué el sol sale todas las mañanas. Es una pregunta interesante, y está pensando. Y o sea, el crear preguntas o el hacer preguntas los hace bastante. Entonces, o se puede usar para hacer juegos. El GPT te puede enseñar juegos o tareas, o te puede hacer preguntas, le puede hacer preguntas al niño, acorde a la edad. O sea, uno puede usar la herramienta es muy flexible. Que eso es lo que yo he venido tratando de, por lo menos ahí me hice un GPT, bueno, estoy tratando, con ChatGPT de este mismo tema. Tengo un hijo de 5 años, ¿qué le puedo ir? Sí, ¿qué juegos les puedo hacer diario? Me hizo como un cronograma de bueno, juegos. Haga este juego de este tipo, haga este otro. Ahí me hizo más o menos un cronograma que me pareció interesante, porque sí, la misma tecnología me puede ayudar para eso. Un niño muy pequeño, ¿verdad? También estuve viendo que existen ya tutores con inteligencia artificial para niños de matemáticas. Correcto. Creo que se llama Sintesia o Síntesis, algo así se llama, que es un tutor de matemáticas. Sí, un software que te va haciendo los ejercicios. Bueno, pero te lo lleva el niño según el nivel. Sí, te va avanzando según el nivel, y al inicio tal vez son juegos geométricos y figuras y contar los cuadraditos. Entonces me pareció, igual para mi hijo todavía no está. O sea, todavía no está en la edad para hacer eso. Pero sí creo que alguien que esté, ¿verdad? Como también en este mismo dilema que estamos nosotros, es, bueno, ya le puedo dar a mi hijo por lo menos que no esté jugando con el iPad, sino que esté con el tutor de matemáticas, porque se lo hace divertido. Quiebre el cristal y va haciendo como fracciones, ¿verdad? Entonces quiebre el cristal tantas veces y lo va fraccionando, entonces va como divertido. Entonces me parece que ya hay herramientas de esas que se pueden ir utilizando. Y la otra cosa que tenía el tema era, porque estamos hablando de niños de 5 años, 8 años, ya digamos que el colegio, supongo que van a seguir en esta época los colegios con su mismo programa educativo, pero ¿qué pasa? Estos jóvenes ahora que están saliendo del colegio y dicen, ¿qué estudio? O sea, ahora sí es ¿qué estudio? O sea, ya volviendo ya al tema, como carrera profesional o profesional, que sí podemos dar una guía a la gente que puede estudiar una persona. Sí, ese tema es el más complejo, reitero, porque a nivel laboral es muy difícil estimar qué se va a requerir a futuro, y lamentablemente las carreras actuales formales no están preparadas, digamos, para ese futuro, están pensadas para la demanda actual que hay en el mercado. Entonces es muy difícil decir, mira, ¿qué entras a estudiar hoy que te sirve en 5 años cuando te gradúes? Esa es como la pregunta de fondo, ¿verdad? Entonces, me meto a estudiar programación hoy y aprendo programación, llamémosla clásica, sin prompts, sin IA, ¿verdad? Artesanal, como le acuñamos ahora. Aprendo programación artesanal para en 5 años hacer programación artesanal. O mi objetivo es estudiar programación, reitero, como ejercicio mental para yo aprender de lógica, porque se aprende mucho de lógica y ciertos temas mentales, y uso esa lógica para luego otra cosa. O sea, no importa, la carrera me da las bases, que eso pasa en casi todas las carreras hoy en día, me da como unas bases cognitivas de conceptos, pero yo sé que a la hora lo que me enseñaron en la práctica no me va a servir, voy a usar prompts.
Sí, que pero la mayoría de ya... las carreras pasa eso, ¿verdad? Ajá, la mayoría de carreras ya hoy en día pasa eso. Entonces, uso el concepto de una base de datos, el concepto de una variable a nivel de programación, uso el concepto de una matriz, uso ciertos conceptos que son importantes y de variables lógicas y reglas lógicas y ciertos detalles que sí son más universales, llamémoslo así, y uso esos conceptos pero a través de prompts. Entonces cambio la herramienta, pero la base cognitiva, la base de pensamiento me sirve y se mantiene. Eso para mí es lo más lógico, reitero, en el corto plazo, llamémoslo así. O sea, si alguien está en medio de una carrera de programación, no es que la va a dejar botada, porque ya en no sé cuántos años no va a existir, y no, termine su carrera de programación. Espero, reitero, que haya entrado no simplemente por plata y que esté sufriendo ahí, sacándola solo para ver si le hago un buen puesto de trabajo, sino porque le guste programar o le guste la carrera que estudia. Entonces, si le gusta, siga por el camino, termínela y complemente con otras herramientas que sí tal vez son más prácticas en el mundo laboral. De hecho, en programación pasa mucho. Históricamente, uno en la universidad te enseñan un lenguaje, llamemos, yo sé un poquito de programación, estudié en la carrera, entonces C, te enseñaban antes, o C++, o Java, o JavaScript, y ahora tal vez lo que se utiliza es Python, o se utiliza algún otro sistema, digamos, algún otro lenguaje. Entonces te enseñaban a programar con cierto lenguaje que no era el que usabas en el mercado laboral. Pero las bases, la lógica de los otros lenguajes, sí la podías aplicar al nuevo lenguaje. Era como ya tenías como la gramática, más o menos la lógica, es como pasar de un idioma a otro. Se tocaba aprender otro idioma, pero ya sabías leer y escribir, digamos. Y entonces ahora, no sé, pero es válido. No importa lo que quiera estudiar o lo que me apasione o mi propósito, pero sí debería tener unas bases de programación. De todo, en realidad algo que se sugiere hoy en día, primero reitero, la parte humana, que esa sería más la parte, llamémosla en preescolar, escuela, de mira, tengo principios, valores, sé de trabajar en equipo, tengo resiliencia, tengo pensamiento crítico, creativo, etcétera. Ya toda esa parte, llamémosla de base universal humana. Pero luego viene algo que es lo que se dice ahorita y que se ha hablado mucho, que es que vamos a ser generalistas. ¿Y qué generalistas? Ocupo saber un poco de todo. Porque, y me imagino lo sabes en tu espacio, vos sos diseñador o empezaste estudiando diseño, y te sirve saber de historia, te sirve saber ciertas cosas de, no sé, filosofía, te sirve saber de negocios, o sea, te sirve saber de distintas áreas. No es que me puedo enfocar como antes en que me voy a especializar en esta área, voy a ser el mejor en esta área, porque una IA a nivel de especialización lo va a hacer mejor. Pero cuando yo tengo que ser interdisciplinario, esa parte todavía ya no lo hace por defecto. De hecho, es una de las grandes, digamos, formas en cómo se hacen descubrimientos hoy en día, es que agarro cosas que se aplican en una carrera o en una ciencia o en un área y los aplico a otra donde nunca se había aplicado las mismas reglas y sale algo nuevo que no existía. Sí, eso de ahí es donde sale la creatividad, el pensamiento creativo, es una unión de conceptos, ¿verdad? Es una unión de conceptos, una relación de conceptos. Digo, mira, esto que está aquí se me parece a esto, nunca nadie los había unido, los había mezclado, los mezclo y plum, y sale algo nuevo. Los han estado usando ahorita. Conozco de hecho un científico que trabaja más en el tema como inmunológico y utiliza IA para desarrollar como nuevos procedimientos ¿verdad? Y digamos tratamientos para el tema muy, muy de alto nivel de laboratorio, y se le ocurrió unir un tema de videojuegos, de cómo pelean ahí los videojuegos y las cosas con el tema del sistema inmune, y resultó que por ahí había algo interesante. Entonces, eso de unir materias, unir conocimientos que no están entrelazados, se ocupa todavía un montón, es parte del enfoque creativo. Entonces, volviendo al punto de la universidad, lo ideal sería estudiar un poco de todo. Hay carreras que son de hecho como, llamémoslas, las herramientas que sirven para muchas cosas y que se están retomando. Y se ha utilizado mucho, digamos, voy a llamar ahorita cliché dentro del tema de IA, pero estudiar, por ejemplo, filosofía. Que es una carrera que antes nadie estudiaba porque para bretear no sirve, literalmente para trabajar no sirve nada. O sea, para generar empleo o para trabajar, alguien antes decía, estudio filosofía y me voy a morir de hambre, para decirlo en temas populares, ¿verdad? Estoy estudiando filosofía y yo sé que me hace difícil encontrar trabajo porque no hay muchos puestos, digamos, de filósofo como carrera. Sí. Pero lo que desarrollas de pensamiento crítico, de uso de lógica, incluso dentro de la rama de la filosofía está la estética, por ejemplo, la ética, la estética, hay muchos valores ahí, sí se usan en otros campos. Entonces es más bien una ciencia que no se usa de forma específica, tal vez en muchas profesiones hoy en día, pero que las bases cognitivas son aplicables a muchas áreas. Entonces, el tema del diseño, para hablar algo básico también, el diseño como general, o sea, la estética, el diseño, el tener un sentido de qué es bello, qué no, qué es agradable, qué es funcional o qué no a nivel de diseño en ciertas áreas,
se va a seguir ocupando. O sea, esa base cognitiva de diseño es útil para saber si una herramienta que estoy creando está bien o no, está bien o mal diseñada, digamos, porque yo puedo usar la idea y decirle, mira, diseñame unos audífonos. Pero me diseña algo ahí todo raro y que no se siente bien, y tal vez si no tengo ni siquiera las bases, la noción, digo, esta vara simplemente sé que no me funciona, pero no sé por qué. Pero alguien que sabe más dice, no, es que mira, el diseño que tiene hace que el audio tal cosa, ¿verdad? Entonces, sí, esa y parte no sé base si cognitiva. puede ser que terminen evolucionando como en una carrera única, algo así, como tengo que saber todas estas cosas de base. Bueno, como ahorita lo que es generales de la universidad. Generales, humanidades, digamos, ciertas, que, no todas las universidades dan estas materias, digamos, de humanidades o generales o materias básicas universales. En algunas y en otras no, pero eso es fundamental hoy en día. Más bien, hoy está algo que nosotros veíamos en nuestra generación, tal vez como, ay, qué pereza, y esas las materias son de relleno y nunca las voy a usar y ojalá me las pudiera saltar. Vea, que eso es lo que piensan la mayoría de estudiantes, tal vez. Hoy en día, más bien, se vuelven curiosamente muy yo me imagino que fundamentales, muy universales. Tener esa base debería tenerlos todo el mundo. Todo el mundo. Que podemos tener esas bases, ¿verdad? Porque todos deberían tener como unas bases generales, por decirlo así, pero también está esa parte de grupo, de que tenemos que unirnos todos en una clase porque tengo que compartir, que decías vos, ¿verdad? De trabajo en equipo y todo eso, porque al final de cuentas puedo tener un tutor. Ejemplo, yo quisiera tener quiero estudiar fotografía, puedo tener un tutor personalizado que me diga cómo estudiar fotografía y hacerlo perfecto. Pero no voy a tener esa, ¿verdad? Esa parte humana de que tú quieres una aula o hacer un trabajo. La interacción en el mundo físico, y tal vez voy a darle vuelta un poco a tu pregunta, que eso es importante. La IA de momento, hasta ahorita, nos puede hacer todo el trabajo, digamos, cognitivo. O nos puede ayudar o apoyar mucho con el trabajo cognitivo. Es decir, a planear, a crear, estructurar ideas, a hacer bocetos y demás. Pero todavía, a hoy por lo menos, en el mundo físico, no puede como tomar tanta acción todavía. Si bien están en desarrollo este tema de los androides o robots humanoides o droides, eso todavía para mí sí le faltan un par de décadas todavía para que se popularice por lo menos, y que cada quien tenga su R2D2 o su robotcito, su androide. Todavía pasarán algunos años. Entonces, ¿qué se puede hacer en el llamémoslo mediano plazo, en los próximos 10, 20 años todavía, que pueden hacer muchas personas? Yo uso estas ideas y estas herramientas, pero a la hora de que tengo que ponerlas en acción en el mundo físico, igual tiene que ser un ser humano. O igual tiene que haber un grupo de humanos. Entonces yo puedo conceptualizar un nuevo restaurante, un nuevo menú, y la IA me puede ayudar a decirme qué recetas hacer y qué menús y todo, pero todavía la parte del chef haciendo las recetas, y el que hace el restaurante, y el que lo decora, y el que hace la iluminación, y el que sirve, y el que atiende, de momento va a ser humano. Eventualmente habrá una transición en que algunos de esos puestos se vayan haciendo máquinas, y tal vez solo quede el chef con su restaurante porque es su proyecto, su restaurante, y él le gusta y le apasiona hacerlo, y no lo va a delegar no porque un robot no lo pueda hacer, sino porque él lo quiere hacer, y los meseros y lo demás ya está automatizado. Entonces tenés alguien que tiene su propio restaurante y es solo el chef y todos los asistentes y los meseros y todo lo demás, y son robots. Perfectamente es válido, hay un trabajo equipo humano-máquina. Y hay un punto también importante ahí, porque estás viendo que hay un humano que ahorita está operando todo un restaurante cuando antes se ocupaban, digamos, 10 mínimo. Pero ahora tienes una relación 10-1. Entonces eso también abre a futuro que haya un montón más de negocios, de emprendimiento, de mercado, o sea, que la economía crezca un montón, porque el potencial de una persona es donde antes se ocupaban 10, se ocupa solo una. Pero eso no implica que las otras 10 o las otras 9 se quedan sin hacer nada. La idea es que cada quien tenga más bien su propio negocio, su propio emprendimiento. Esa era la lógica, reitero, en el mundo utópico positivo de la IA bien implementada. Cada quien debería ser capaz de tener su propio proyecto de vida o proyecto, propósito de lo que quiera hacer. Y que hasta lo puede cambiar, y tal vez fue 10 años restaurante y todo el restaurante y lo cambió y luego ahora tiene un estudio de grabación, pero igual él es el que es director creativo por gusto, y los robots son los que toman las fotos, hacen edición y hacen todo lo demás, digamos. Se podría hacer. Es esa realización de mi propósito. Por eso digo yo, al final de cuentas no sé si todos van a estudiar por ser empleados en alguna empresa. Eso debería ser, reitero, en el mundo ideal, utópico, de la IA bien implementada, debería eliminarse esa idea de que somos empleados y trabajamos para que alguien más nos pague por una cierta cantidad de horas. Ese mundo como de operarios, llamémoslo así, o de trabajar
forzosamente para subsistir debería de eliminarse en buena teoría. Reitero, es poco probable que llegue a pasar en los, no sé, en la próxima década, en los próximos años, pero eventualmente podría haber un cambio. Por lo menos no en toda la sociedad, pero en ciertas sociedades o en ciertos grupos o en ciertas industrias o en ciertos trabajos iba a haber un cierto reemplazo donde muchas tareas se van a automatizar. Eso sí, no digo que en toda la sociedad, pero en muchas sí se va a ir automatizando paulatinamente. Ahí viene un detalle importante que lo podríamos dejar de hecho para otro podcast, ya para ir cerrando porque creo que estuvo muy interesante la conversación, y es el tema de la población. También hay un detalle interesante de fondo. Las curvas de población se vienen como invirtiendo. Entonces, va a haber mucho adulto mayor, persona pensionada, o tal vez incluso se habla que va a haber más longevidad, la gente va a vivir más, pero entonces va a haber mucho adulto mayor pensionado que igual no va a tener obligación de trabajar, porque digamos ya bajo el sistema actual estaría pensionado, tiene un ingreso mínimo básico universal que es la pensión, llamémoslo así en este caso, y va a representar tal vez el 50% de la población. Tenemos un 50% de gente adulta mayor pensionada entre los 65 y 100 y el resto de años, porque la gente en teoría va a vivir más. Va a vivir más también, claro. Digamos entre los 65 y 120. Y hay una base de la pirámide, la base productiva, quitando los niños que aún no están en edad productiva, a ser tal vez el 20 o 25% de la población. ¿Cómo haces con el 20% de la población, una quinta parte, para darle servicios y productos a todo el resto? Claro, porque va a haber menos gente. Va a haber menos gente. Pero para eso estamos avanzando. Para eso estamos avanzando en robótica, en IA, en inteligencia. Entonces, por ahí lo dejamos para otro podcast. Está interesante. Sí, igual, y resumiendo, creo que o sea, todavía queda, estamos en ese momento de que no sabemos para dónde vamos. Eso nunca, no existe la carrera ideal para estudiar en este momento. El mundo es volátil, incierto, complejo y ambiguo, como le dije antes. Es una metodología que está ahí, no sabemos para dónde va. En este momento no sabemos, pero sí sabemos que hay que desarrollar toda esta parte, sobre todo en los niños, desarrollar toda esta parte, el pensamiento creativo, crítico, exacto, resiliencia, manejo de emociones, trabajo en equipo, en realidad buenos valores, discernir qué está bien y qué está mal. Eso es muy importante, cuestionarse qué es falso y qué no. En el mundo hoy en día, con tanto, digamos, ahorita que hay IA generativa, pues hay mucha noticia falsa, imagen falsa, video falsa. El mundo de los chicos va a estar rodeado de contenido. La toma de decisiones, o saber completamente falso. Entonces, saber discernir justamente qué está bien, qué está mal, qué camino seguir, qué camino no tomar. Eso es crítico, eso es vital hoy en día. Ok, bueno, un gusto. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en un próximo episodio. Muchas gracias. Nos vemos. Gusto. Bye.